Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Les saluda Robert Castro Guerra de San Miguel, siempre con la verdad. Hoy viernes 24 de julio del año 2020, estamos en el día 131 del estado de emergencia y al día 131 pues los contagios diarios superan los 4.000, las 4.000 personas y los muertos, el promedio es de 200 muertos diarios y 4.000 personas diarias que se contagian del COVID. Esa es la cifra que al día 131 tenemos en el Perú. Por esta razón, seguramente la ministra Macetti ya ha anunciado que no descarta una nueva cuarentena en las mismas condiciones que cuando se inició la pandemia aquí en el país, en el mes de marzo, ¿no? Y que fue una cuarentena total. Esto va a incrementar el problema social, va a incrementar el problema evidentemente sanitario y el económico. La segunda ola ya está encima. No se fue la primera, no logramos dominar la primera y ya la segunda ola la estamos viviendo sin camas. Ya estábamos advertidos. Íbamos, el gobierno tuvo que prácticamente autorizar el reinicio de las actividades porque, bueno, era un problema ya social, problema crítico. Se impulsó la reactivación económica sin haberse dominado la pandemia y eso ha generado, lamentablemente, pues que se incremente el número de contagios porque en realidad no cumplimos con las normas de bioseguridad. Los protocolos, las medidas dictadas por el Estado, el gobierno central, en realidad son papel mojado en tinta, porque no los cumplimos. No cumplimos ni siquiera con protegernos cada uno de nosotros. Entonces ahí están los resultados. Y además tenemos pues un Estado que no tiene la capacidad de controlar y hacer cumplir las normas. Nunca lo ha tenido y menos ahora. No se ve policía en las calles, no se ve el ejército, no se ve autoridad que pueda imponer por lo menos respeto en lo que nosotros consideramos una vida civilizada dentro de nuestra sociedad. Cumplir las normas, no se ve, no se puede. Entonces, a esta crisis sanitaria, que ya estamos viviéndola, va a incrementarse la crisis económica, y hay una crisis laboral, no hay trabajo, pero esta crisis económica va a incrementarse más todavía porque, lo advertimos desde aquí, el gobierno no estableció los mecanismos para congelar las deudas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, las deudas con los bancos. Se debió congelar en su momento para que se replanteen, se reprogramen sin intereses después de la cuarentena o de la emergencia. No se ha hecho. Los bancos dijeron que sí, pero al final no lo cumplieron, reprogramaron las deudas con intereses, algunos han pagado la primera cuota y ahora ya están debiendo. Ya la SBS ha anunciado que de 30 a 40% hay de morosidad. Nuevos morosos, nuevos deudores. Entonces, no cumplieron, o no la vieron, ¿qué pasó? Que los bancos no se pusieron la camiseta, definitivamente no lo hicieron, pero el Estado debió ver ese tema ahí. Y el Congreso todavía tiene una deuda respecto a este tema puntual. Y así como los bancos, tenemos también el pago por los servicios de luz, teléfono, internet que mensualmente pagamos. Tenemos un grave problema social porque ahorita ya la luz van a cortarla, el internet, el teléfono y todos los servicios públicos que realizan empresas privadas. Y también el tema de los colegios. Los colegios no aceptaron bajar las pensiones o bajaron mínimamente. Y hoy día ya tenemos mucha gente que está morosa en el pago de sus pensiones. Eso también es un problema económico, es un problema social. Muchos colegios van a tener que cerrar el próximo año. ¿Dónde van a estudiar estos alumnos? Van a tener que pasar a otros colegios nacionales inclusive. Pero es un problema que el gobierno central no la vio y que no sé, pues hay aquí irresponsabilidad, nada de solidaridad, ambición también por parte de muchos privados, pero el Estado pues tiene que, para eso es supuestamente quien debe proteger a la sociedad y a la persona, al ciudadano que vive aquí dentro del Perú. Estamos en un grave perjuicio social, en un grave perjuicio a los peruanos, hay una grave crisis social que se va incrementando. No sabemos qué va a decir el presidente del Consejo de Ministros el día 3 de agosto, donde se presente para pedir el voto de confianza. Esperamos que a lo mejor anuncie algo referido a estos temas que estamos mencionando y el Congreso también tiene la palabra.
Hay mucho por hacer, decía César Vallejo. Hay, hermanos, muchísimo que hacer. Y esperemos pues que empiece el Congreso dando el día 3 de agosto, no solamente el voto de confianza, sino después de este voto de confianza, porque no va a haber pleno hasta después, aprobando las normas, estas por ejemplo, que se requieren urgente para evitar que la morosidad y los deudores sigan incrementándose, no por culpa de ellos, sino por culpa de la situación que estamos viviendo. Nos vemos el día lunes. Gracias por escucharme.